Antes de continuar con la siguiente clase, les quiero recordar que los videos de las maniobras de provocación de rupturas del manguito rotador están en el aula virtual para que las practiquen y las puedan repasar. Bien, artroplastía de hombro. Avance lento comparado con la artroplastía de cadera y rodilla. Representa una proporción pequeña en comparación con las artroplastías de miembro inferior. Este avance lento probablemente se debe a la complejidad anatómica y funcional que tiene esta articulación, que permite una extrema movilidad a costa de sacrificar la congruencia de sus carillas articulares. Bien, donde su estabilidad está dada por la geometría articular y los tejidos blandos periarticulares, ligamento, cápsula y manguito rotador. Esto implica de que la cirugía de sustitución articular del hombro aumente las complicaciones postoperatorias, dificultando la rehabilitación y empobreciendo los resultados funcionales. El éxito puede ser opacado por la inexperiencia y por la falta de criterios pre- e intraoperatoria. Se estima una reducción del 50% de la posibilidad de una complicación si la cirugía es realizada por un cirujano experto. Bien, es un porcentaje alto. Encontramos resultados satisfactorios en más del 90% a los 5 años y en un 75% a los 12 años. Bien, alto también. Y nosotros debemos actuar tanto en el pre como en el postoperatorio. La parte de rehabilitación se va a dar en cuarto y quinto año. Bien, vamos a un poquito de historia. Jules Pain en 1893 realizó la primera artroplastía total de hombro. En 1950 Neer realiza una artroplastía no constreñida. En el 70 Neer mejora su diseño del vástago humeral y lo complementa con un componente glenoideo de polietileno, creando la prótesis total de hombro no constreñida. Bien. En el 90 aparece el concepto de modularidad y el componente se divide en dos piezas intercambiables, vástago y cabeza, con el fin de adaptarse a la anatomía de cada paciente, creando la prótesis anatómica. En el mismo tiempo se introduce la prótesis bipolar en el hombro. También se desarrolla la prótesis de recubrimiento y Grammont crea la prótesis total invertida. Bien. Inicialmente las prótesis eran no anatómicas y constreñidas, y posteriormente anatómicas, no constreñidas y modulares, diseños que se utilizan en la actualidad. Bien. Bueno, les voy a explicar un poquito lo que significa constreñida, no constreñida y modular. En la imagen de la izquierda vemos una prótesis total constreñida, en donde el componente glenoideo, bien, y el humeral están acoplados mecánicamente alrededor de un punto fijo. Bien, se usaban en pacientes con deficiencia del manguito rotador y evitaban la migración superior de la cabeza. Bien, a ver si lo marca. Evitaba la migración superior de la cabeza. Este diseño hace que las fuerzas de soporte, o sea, la fuerza la soportaba
toda la prótesis en lugar de los tejidos circundantes, lo que llevaba a una falla del material o a una fractura o a un aflojamiento. En la actualidad rara vez se emplea. Bien, tenemos acá la prótesis no constreñida. Bien, vamos a sacar la pluma. Bien, la prótesis no constreñida, donde ambos componentes quedan libres, o sea, no están acoplados. Bien, fíjense la diferencia, acá están acoplados, acá no están acoplados. Bien, y dependen del manguito rotador para la estabilidad. Bien, intentan recrear la anatomía y la cinemática normal. Están las semiconstreñidas, que acá no hay ninguna imagen. La diferencia es que el componente glenoideo, si vamos a la imagen acá del medio, el componente glenoideo está sobredimensionado superiormente. Imagínense, a ver, está sobredimensionado superiormente acá arriba. Vamos a suponer que esto sigue bien, previniendo la migración proximal del húmero. Bien, así sería. Esto sigue bien. Vamos a ver que la de Gramont es semiconstreñida. Bien. Bueno, y también le hablé antes de modularidad, que son las artroplastías que se utilizan en la actualidad, como vemos acá en la imagen de la derecha. En donde estas prótesis nos permiten combinar diferentes tamaños de cabezas humerales. Bien, acá tenemos, perdí la flechita, acá tenemos la cabeza, ¿sí? Nos permite cambiar el tamaño de las cabezas, los vástagos, ¿sí? La longitud de los vástagos y también el diámetro. Bien, entonces por eso se llama modular. Bien, se puede cambiar la cabeza y la longitud y el diámetro del vástago. ¿Qué ventaja tiene? Aumenta el número de posibilidades de combinar cabeza y vástago. Bien, una mayor facilidad para convertir una hemiartroplastía en una artroplastía total, y es más sencillo la revisión. En caso de una eventual revisión, es más sencillo este tipo de prótesis. Bien, y también va a tener mayor facilidad en la conversión de una hemiartroplastía en una artroplastía. Bien, lo más importante es que se pueden combinar diferentes tamaños con vástagos humerales de diferente longitud y diámetro variable. ¿Estamos? Espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a las opciones. Tenemos hemiartroplastías, anatómica, de recubrimiento, cabeza tipo CTA y bipolar. Bien, vamos a las anatómicas. Las hemiartroplastías es una opción terapéutica para pacientes con artropatía sintomática de manguito rotador, y la función óptima es lograda con la preservación de las cuplas de fuerza axiales y la integridad del subescapular. Y una contraindicación es la subluxación estática superior. Bien, o sea, si hay una subluxación estática, está contraindicado colocar una hemiartroplastía. En la imagen de la izquierda vemos una anatómica.
en donde es una reconstrucción anatómica del hueso proximal. Bien, tiene las características anatómicas de cada paciente. En la imagen de la derecha vemos una de recubrimiento. Se empezó a utilizar en los años 70 en la cadera y después se desarrolló en el húmero. Bien, la ventaja que tiene esta prótesis de recubrimiento es que conserva el stock óseo, tiene baja prevalencia de fracturas periprotésicas, menor tiempo quirúrgico, una cirugía de revisión más sencilla y permite restaurar las relaciones anatómicas nativas del húmero proximal. Bien, y como desventaja es la alta tasa de revisiones. Bien, esta es la imagen del centro, una de cabeza tipo CTA. Vamos a la bipolar. La bipolar es la imagen que está acá de la izquierda, ¿sí? En donde es una prótesis birrotacional, tiene una doble cúpula. Acá vemos una cúpula, acá vemos la otra cúpula. Bien, donde permitiría mejor movilidad cuando existe un déficit del manguito rotador. Bien, tampoco se usa, no se usa mucho en casos especiales que después lo vamos a ver. Bien, y la imagen de la derecha es una prótesis anatómica. Bien, acá está la diferencia entre una y otra. Bueno, vamos a artroplastia total anatómica. Acá vemos la imagen de la anatómica. Bien, esta también. Gracias a su modularidad, que antes vimos el concepto, y a su diseño, es un hombro anatómico. Facilita la reconstrucción exacta de la articulación glenumeral. Es una prótesis hecha a medida, porque se puede adaptar a la anatomía de cada paciente. Algo que no le dije desde el inicio, pero bueno, tenemos la cabeza, ¿sí? El vástago, que al ser al tener el concepto de modularidad, ¿sí? Se puede cambiar, como dijimos anteriormente, el vástago en distintas longitud y diámetro. Y tenemos el componente glenoideo de polietileno. Bien. Vamos a artroplastia reversa, indicado en casos de artropatía avanzada de hombro, diseñadas para evitar los fracasos obtenidos con una artroplastia estándar en pacientes con manguito rotador disfuncional. Y lo que hizo Grammont, medializó el centro de rotación, disminuyendo de ese modo las fuerzas de cizallamiento de la cavidad glenoidea, evitando así la falla del componente glenoideo. Bien, porque una de las desventajas que tenía la artroplastia total anatómica era la falla del componente glenoideo por el cizallamiento que se generaba en la cavidad glenoidea. Bien, ahora lo vamos a ver en un video. Grammont lo que hizo fue una artroplastia opuesta a la anatómica. Bien, acá la vemos. Fíjense en la imagen de la derecha, en donde el componente glenoideo
es una semiesfera, bien, y el componente humeral es una concavidad, bien, es opuesto al anatómico. Bien, vamos a ver el video. Bien, como dije anteriormente, tiene un diseño semi constreñido, opuesta al anatómico, con una superficie humeral cóncava y la glena semiesférica. Bien, acá lo compara con una articulación normal. Bien, fíjense la articulación normal donde el centro de rotación está en la cabeza humeral. Bien, y en la artroplastía reversa está medializado. Bien, está en el componente glenoideo, en este caso una semiesfera. Bien, lo que hace que el centro se medialice es que aumenta el brazo de palanca del deltoides y restaurando su tensión para elevar el brazo. Bien, fíjense donde se restablece la tensión del deltoides para elevar el brazo. Ahí muestra cómo medializó el centro de rotación, muestra el espacio, ¿sí?, que existía en una articulación normal, ¿sí?, con el acromion, normalmente 19 milímetros, y con la artroplastía reversa 42 milímetros. Bien, bien, vuelve con la imagen. Bien, lo que muestra es que el deltoides queda tensionado y una posible lesión por el aumento de la tensión en el deltoides es una fractura en el acromion, ¿sí? Vuelvo a mostrar acá el centro de rotación, cómo queda el subescapular. Bien, volvemos. El deltoides se necesita que esté indemne. Bien, eso es muy importante y puede ser una pregunta de examen. Bueno, cementado o no cementado. Estoy hablando en general de todas las artroplastías. Los componentes humerales, a excepción del de recubrimiento, se pueden colocar de forma cementada o no cementada. Cuando es no cementada es a presión. Bien, a presión requiere un fresado del canal, quedando un estrecho ajuste del vástago al diámetro del fresado. Bien, por ejemplo, vamos a ver esta imagen donde el vástago, bien, estamos hablando
a presión, bien, donde se realiza un fresado para la colocación del vástago humeral. Bien. Si este estrecho ajuste entre el vástago, ¿sí?, y el diámetro generado por el fresado puede generar una fractura periprotésica. Bien. Pero si no hay un estrecho contacto entre el vástago y el diámetro, puede haber un aflojamiento. Es por esto que en jóvenes se prefieren no cementados, bien, y en más de 60 años cementados. Bien. En jóvenes, porque en caso de un recambio o una conversión de una EMI a una artroplastía, bien, va a ser más fácil sacar el vástago humeral. Bien. En cuanto a la glena, bien, la glena también en todas las artroplastías, ¿sí?, no estoy hablando solamente de la reversa, en todas pueden ser cementadas o no cementadas. Tiene más posibilidades de revisión aquellas que son cementadas y de polietileno. Bien. Bueno, premisas básicas para la correcta elección del tipo de artroplastía. Bien, vamos a ver si estoy grabando. ¡Apa! Vamos acá. Muy bien. Bien, indicaciones y contraindicaciones de artroplastía glenumeral. El objetivo es obtener buenos resultados con la mayor supervivencia del implante. Y en caso de que se necesite un recambio, este sea de baja complejidad. Bien. Valorar la edad y la demanda funcional. En pacientes jóvenes se opta mayoritariamente por hemiartroplastía con vástago no cementado, ya sea anatómica o de recubrimiento, ¿sí?, no cementado para poder retirar el vástago más fácilmente. Bien. Si la morfología de la cabeza humeral está conservada y no hay osteopenia, se coloca el de recubrimiento porque sacrifica menos reserva ósea y no necesita cementación. Bien, facilitando un eventual caso de revisión. ¿Estamos? Y en pacientes mayores de 60 a 65 años con afección grave del manguito rotador, se opta por la artroplastía reversa con vástago cementado. Bien, por eso es muy importante conocer las indicaciones, contraindicaciones y la edad y la demanda funcional de cada paciente en su edad cronológica. Evaluar el estado del manguito rotador y la cápsula articular. La ruptura del manguito rotador puede tener resultados negativos en la función y en la movilidad en pacientes con artroplastía total. Si hay alguna ruptura, hay que repararla para evitar las fuerzas de cizallamiento en la glena. Hay que identificar la morfología de la cabeza humeral y la glena. Si la reserva ósea de la glena es insuficiente, se elegirá una hemiartroplastía. Bien. ¿Por qué? Porque la fijación no va a ser estable. Bien. Y si hay buen stock óseo y el cartílago está comprometido, está indicada la colocación del componente glenoideo, o sea, la artroplastía total.
ya que de esta forma se puede poner de forma estable y bien orientado el componente del enoide, porque la reserva ósea es suficiente. Bien, continuamos. Indicaciones: dolor intenso y déficit funcional, artrosis lenumeral primaria y secundaria, artropatía degenerativa secundaria, ruptura del manguito rotador, artropatías inflamatorias, NOA, fractura en 3 y 4 fragmentos y luxofractura. La principal indicación de artroplastía es el dolor intenso. El déficit funcional con movilidad limitada o debilidad son indicaciones secundarias. Bien, y vuelvo a repetir que la función del deltoides debe estar preservada. Bien. Contraindicaciones: mal estado general, incorrecto estado de la piel, examen neurovascular anormal, infección activa, antecedentes local de osteomielitis y ausencia de función del deltoides. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos. Los pacientes jóvenes se opta mayoritariamente por hemiartroplastía con vástago no cementado, ya sea anatómica o de recubrimiento cefálico. Y en pacientes de 60-65 años en adelante con afectación grave del manguito rotador se opta por la artroplastía reversa con vástago cementado. Bien. La existencia de ruptura del manguito rotador influye negativamente en los resultados funcionales. Este es un algoritmo. Para mejorar los resultados se utilizan hemiartroplastía, cabeza de tipo CTA en menores de 60 años con déficit del manguito rotador y con cierta capacidad funcional. Prótesis bipolar, mayores de 60 años, déficit del manguito rotador, sin impotencia funcional. Prótesis reversa, más de 65 años, con artropatía secundaria del manguito rotador. Y si la glena está comprometida, artroplastía total. Bien. Bueno, algunas después de la colocación de una prótesis, hay pacientes que necesitan un recambio protésico, una revisión. En algunos pacientes vamos a encontrar inestabilidad, bien, fracturas periprotésicas, que lo dijimos anteriormente, aflojamiento, déficit funcional. Hay algunos pacientes que recuperan la movilidad completa y otros no. Pero bueno, esto un poco lo van a ver en cuarto, bien, y en quinto año con respecto a la movilidad que se consigue postquirúrgica. Y bueno, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan pueden preguntar. Gracias.